Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban Salinas Cortés, estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, modalidad a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, primer semestre. En esta ocasión hablaré de tres grandes personajes, Marx, Comte y Nietzsche. Respecto a Comte, inspira a sus discípulos a ganar posiciones políticas para llevar a cabo el proyecto científico en la política. Así, la política va adquiriendo los valores de la ciencia y la tecnología, tales como la eficacia y la eficiencia de los medios sobre los fines. La política en el pensamiento de Comte no está separada ni diferenciada de su filosofía. Él mismo comenta que su concepción política no tendría que verse opuesta a su filosofía. De hecho, la política puede ser la base de la filosofía. Mi política, lejos de estar totalmente opuesta a mi pensamiento, está constituida de manera natural entre esta y aquella. La organización política es abstracta, administrativa y racional. Se requiere entender y saber las leyes que se desenvuelven en la sociedad para comprender su desenvolvimiento hacia sus finalidades. Para descifrar esas leyes, los científicos tendrán que crear una doctrina orgánica, es decir, estudios que, bajo los principios positivos, codifiquen el espíritu de la humanidad en caracteres precisos como la geometría. Con respecto a Marx, se puede encontrar lo siguiente. El capitalismo no constituye un eterno retorno cíclico de lo mismo, sino un proceso histórico dinámico. La crisis económica mundial de la década de 1930 supuso una ruptura estructural a nivel de industrialización mucho más elevado. Las formas capitalistas del trabajo abstracto, de la valorización del valor y del capitalismo moderno están cada vez más interiorizadas. Son simplemente hechos. El capital no puede utilizar toda la fuerza de trabajo humana que desearía, sino que depende de cada nivel de productividad, el cual, por su parte, se encuentra también el impuesto por la competencia. En las teorías marxistas de la crisis, únicamente las contradicciones de la circulación parecen desempeñar un papel relevante, pero dichas teorías no abordan en absoluto la cuestión de la falta de sustancia real del trabajo. El capital individual incrementa su propia productividad en primer lugar de forma aislada, adquiriendo así una ventaja competitiva. Oferta la mercancía individual a un menor precio, lo que le permite vender más mercancías y realizar para sí mismo una mayor proporción de la masa social de valor. La noción de sujeto es fundamentalmente paradójica, una noción fetiche. Por un lado, el sujeto es visto como una instancia de pensamiento y de la acción autónomos. Por otro lado, este mismo sujeto se vería condicionado en términos puramente objetivos, precisamente en su supuesta condición de sujeto perteneciente a la clase revolucionaria. Tenemos casos de empresas, hospitales, escuelas que se encuentran en huelga, luchan para defender los empleos, para impedir la degradación de las condiciones de trabajo. En cuanto a Nietzsche, se puede mencionar que se intenta sistematizar el pensamiento de Nietzsche y esto no es una tarea sencilla. Se ha dicho que la filosofía de Nietzsche pone en cuestión los principales supuestos sobre los que descansa la modernidad y que su mismo pensamiento es interpretativo. No solo ha buscado ser opuesto a su época, sino también influir sobre ella.
Podríamos sostener que Nietzsche critica la misma noción de razón moderna, rompe con el supuesto moderno de que ve el proceso histórico como la odisea de la razón. El problema de la modernidad radica en no comprender que el conocimiento histórico debe servir a la vida. Nietzsche entiende que todo pueblo necesita de cierto conocimiento del pasado, ya sea monumental, anticuario o crítico. Una de las notas distintivas de Nietzsche es su crítica radical de la moral y la teología cristiana, que asocia la filosofía hegeliana de la historia. Humano, demasiado humano, es una obra clave para comprender los cambios que se producen en la primera etapa del pensamiento nietzscheano. Sin duda, se trata de una obra que inaugura una nueva etapa. El Estado sería el último punto de la decadencia occidental. Solo puede ponerse como un ente artificial. Para Nietzsche, la artificialidad del Estado es evidente, ya que de hecho, ahí donde todavía hay pueblo, este inevitablemente no comprende al Estado y lo odia. El Estado no constituye el desarrollo de la vida, sino todo lo contrario. El hombre no solo no se desarrolla en el ámbito del Estado, sino que además se vulgariza, se angustia. Nietzsche llama Estado al lugar donde todos, buenos y malos, son bebedores de venenos. Estado, al lugar en que todos, buenos y malos, se pierden a sí mismos. Estado, al lugar donde el lento suicidio de todos se llama vida. Muchas gracias.